Venid, venid, hermanos, venid. La palabra cobra vida, el alfa y la omega. El verbo se hace sangre para que todos lo entiendan. Pegad los oídos a la tierra. Sentiréis el regazo de una madre, la de Cristo, la vuestra. Peregrinos y caminantes, suena un cántico nuevo. Es el llover, es la esperanza, es el adiós al miedo. Venid, venid, hermanos, venid. Un llanto quebrado anuncia vida y entona poemas. Porque tras la muerte, y también ahora, sí, ahora, la vida nos espera. Déjanos, Señor, escucharte. Llámanos para seguirte. Háblanos para poder amarte. Con vuestra licencia, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro bien, Hijo desde la cruz, el ilustrísimo Señor Don José San José Prisco, sacerdote operario diocesano, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Don Luis, arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, cardenal, arzobispo emérito de esta ciudad, don Manuel, obispo emérito de Santander, don Juan Pablo, presidente de la Cofradía de las 7 Palabras, don Miguel, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, don Jesús Julio, alcalde de nuestra ciudad, don Conrado, presidente de la Diputación, autoridades civiles y militares, cofrades de las cofradías penitenciales, hermanas y hermanos todos en Cristo. Jueves 6 de abril, 14 de Nisán. Preparación de la Pascua judía. Un grupo de discípulos con su maestro se reúnen para celebrar una cena de despedida. En esa misma noche, el maestro es arrestado y sometido a un proceso preliminar en una reunión informal del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos.
un proceso sin garantías, sin derecho a la defensa, repleto de irregularidades. La sentencia oficial será dada en una segunda sesión del mismo Sanedrín al romper el alba del día 7 de abril. En esa misma mañana, el acusado es llevado ante el gobernador Poncio Pilato, que hará ejecutiva la sentencia de muerte. Torturado por el cuerpo de guardia, el condenado será conducido al montículo llamado Gólgota, fuera de las murallas de la ciudad, para ser crucificado. Era el mediodía del viernes 7 de abril. Miércoles 28 de mayo de 1941. Maximiliano Kolbe, un sacerdote polaco franciscano de 47 años de edad, es trasladado al campo de exterminio de Auschwitz. Le marcan con el número 16.670. El oficial de las SS, Karl Fritsch, encargado de Auschwitz, había establecido que cuando un prisionero se fugase, castigaría a 10 a morir de hambre como represalia. En julio, el prisionero Zygmunt Pulawski se fugó y el oficial de las SS seleccionó a 10 presos. Uno de los presos era un sargento polaco de 40 años de edad. Después de haber sido señalado por el oficial, dijo: «He perdido a mi mujer y ahora se quedarán huérfanos mis hijos». Maximiliano enseguida dio un paso adelante y le dijo al oficial que quería ocupar el lugar de ese hombre: «No tengo a nadie, soy un sacerdote católico». El 31 de julio los 10 prisioneros fueron introducidos en el bloque 11, un búnker subterráneo de aislamiento. Después de estar privados de agua y comida durante 2 semanas, el padre Kolbe y otros 3 prisioneros seguían aún vivos. Los guardias de las SS testificaron que en lugar de gritos de desesperación, de aquella celda salían cantos y oraciones. Kolbe animaba a los demás a no perder la esperanza, a confiar en Dios hasta el final. Finalmente, los nazis les administraron una inyección letal. Maximiliano le dijo al jefe de la enfermería y encargado de la inyección de fenol: «Usted no ha entendido nada de la vida. El odio es inútil. Solo el amor crea». Sus últimas palabras fueron: «Ave María». Era la noche del 14 de agosto de 1941, víspera de la fiesta de la Asunción. Viernes 18 de abril de 2025. Nos reunimos como creyentes en este incomparable entorno de la Plaza Mayor de Valladolid para meditar sobre las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que en este año jubilar se tiñen del color de la esperanza, una esperanza que no defrauda, invitándonos a mirar hacia el horizonte del amor de Dios, un amor que se manifiesta plenamente en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todos esperamos. Como cristianos somos testigos de esperanza. Sin embargo, encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con pesimismo, como si nada pudiera ofrecer felicidad. Paradójicamente, en la cruz,
Cristo nos revela la esperanza más grande, que la muerte no tiene la última palabra, que el pecado no es más fuerte que la misericordia y que en el momento de mayor oscuridad Dios está obrando redención. El sacrificio de Cristo en la cruz nos recuerda que incluso en el horror más profundo, allí donde la crueldad y la desesperanza parecen reinar, Dios sigue actuando a través del amor, tocando corazones, haciendo nacer la vida. En la cruz la esperanza parece extinguirse a los ojos del mundo, pero para nosotros los creyentes se convierte en el punto de partida de una vida transformada. Acompañemos a Jesús en su agonía y dejemos que sus últimas 7 palabras transformen nuestro corazón, como iluminaron el corazón de Kolbe y de tantos otros hombres y mujeres que configuraron su vida con los sentimientos del corazón de Cristo. Digamos con el poeta: déjanos, Señor, escucharte, llámanos para seguirte, háblanos para poder amarte. Primera palabra. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera y última palabra del crucificado comienzan con un Padre. Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El momento de la muerte del Hijo es un diálogo con su Abba, con su papá. Una conversación íntima que prolonga la de Getsemaní, donde Jesús acepta sin condiciones la voluntad del Padre. Ahora, en medio del dolor, Jesucristo nos enseña el perdón. No espera que sus verdugos se arrepientan, sino que intercede por ellos ante el Padre. Jueves 22 de septiembre de 2005. Héctor, de 25 años de edad, huérfano y adicto al alcohol, que sufrió abusos sexuales siendo niño y estuvo en varias instituciones de menores, asesinó a golpes a Mariano, de 27 años de edad, en la localidad de El Hoyo, Argentina. Un año después, el 7 de noviembre de 2006, Ana María, madre de Mariano, acudió al juicio en la localidad argentina de Esquel. Acababa de declarar el primer testigo en el caso. Ana María se acercó al asesino de su hijo, lo perdonó públicamente, le regaló un rosario, le abrazó y pidió acercarse a Dios. Ante los presentes, la mujer dijo: solamente la oración calma cada día mi dolor. Ayer, cuando fui a la iglesia de San Cayetano, le oraba a la Virgen y pensaba que mi hijo está con Dios, pero también pensaba en ti, que eres tan joven. No te voy a hacer daño, solo quiero darte esto, le dijo antes de entregarle el rosario. Solo Dios cura las heridas. Yo te perdono. Y si mi hijo te ofendió, te pido perdón. Yo lo amaba y ahora quiero que tú no sufras. El destino que te toca me duele porque trabajo con jóvenes. En esta tierra hay mucha violencia y tú has sido víctima de ella desde que naciste. Es el amor el que ayuda a curar las heridas. Y lo abrazó. Ante estas palabras, el acusado estalló en llanto. Mientras los jueces los miraban
como quien mira algo que parece de otro mundo, mientras en la sala colmada de público solo se oía un silencio de otro mundo, mientras un fotógrafo tomaba una foto de algo que nunca pasa en este mundo. El mundo fue efectivamente otro mundo por unos minutos, otro mundo. El perdón no es una debilidad, es una gracia. Perdonare significa condenar la deuda completamente. Y esto es un don que solo Dios puede conceder. Ana María, siguiendo el ejemplo de Jesús, decidió romper el ciclo del odio y confiar en la justicia de Dios. La frase «perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen», pronunciada por el Señor poco antes de morir, delinea el perfil de la misericordia divina. Jesucristo es el Salvador misericordioso que no juzga, que no maldice, que perdona a los pecadores, acoge a los marginados y enseña el amor a los enemigos. El perdón cristiano no niega la existencia del mal, ni la necesidad de la justicia, sino que apunta a una justicia superior, la justicia del amor y la misericordia de Dios. Cristo no niega la culpa de la humanidad, sino que la asume y la cancela en sí mismo, llevando en su carne el castigo del pecado. De este modo, el perdón, hermanos, no es simplemente un acto de indulgencia, sino un acto de redención. La justicia humana puede condenar y castigar el pecado, pero solo Dios puede cancelarlo realmente, ofreciendo la posibilidad de conversión. Cristo, al clamar «Padre, perdónales», está mostrando que su misión no es destruir a los pecadores, sino salvarlos. Cuando Jesús dice «porque no saben lo que hacen», no está negando la gravedad del pecado, sino ofreciendo a sus verdugos la posibilidad del arrepentimiento y la conversión. Es verdad, el pecado nos aleja de Dios, pero su misericordia nos restaura. El Señor desde la cruz nos invita a volver al Padre, con la certeza de que su amor es mayor que nuestras caídas. Aferrémonos a esta cruz árbol de salvación, no con miedo, sino con la seguridad de que de ella brota la vida eterna. El jubileo de la esperanza es una oportunidad para redescubrir esta dimensión del perdón, que no solo cambia al que lo recibe, sino también al que lo ofrece. Un perdón que es fuente de esperanza, porque renueva en nosotros la confianza en la fidelidad de Dios, que nunca abandona a los suyos, nos reconcilia con Él y nos devuelve la dignidad de hijos, nos abre un nuevo futuro en el cumplimiento de la promesa del Señor de heredar su reino. Segunda palabra. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Jesús, que durante su vida pública acogió a publicanos, prostitutas, pecadores, enfermos y marginados, concluye su existencia cumpliendo una pena infame en compañía de 2 delincuentes. El evangelista Lucas los llama malhechores, transgresores de la ley. Jesús no es un malhechor, pero está corriendo solidariamente su misma suerte. La promesa de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos recuerda la esperanza que encontramos en la Escritura. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Domingo 6 de abril de 1930. Nace en Francia, en el seno de una familia acomodada, Jacques Fraisse. Su padre era banquero y artista, pero tenía una personalidad difícil, marcada por el autoritarismo y la frialdad. Esa relación distante dejó huella en Jacques, quien a pesar de una infancia sin carencias materiales, creció sintiéndose incomprendido y rebelde. Se casó joven y tuvo una hija, pero fue un marido ausente, infiel y desorientado. El 25 de febrero de 1954, con tan solo 24 años, Jacques intentó robar una casa de cambio con el fin de comprar un barco y escapar de la vida que llevaba. Durante el atraco las cosas se salieron de control. En la huida mató a un oficial de policía y dejó herido a otro hombre. Fue arrestado poco después. El sistema judicial francés fue inflexible. En 1957 fue condenado a muerte por guillotina. Durante sus años en la cárcel, esperando la ejecución, Jacques vivió una transformación interior. Al principio ateo y nihilista, comenzó a leer la Biblia, a hablar con un capellán y reflexionar sobre su vida. Esta búsqueda lo llevó a una experiencia profunda de conversión. En sus cartas y diarios, que fueron publicados póstumamente, reconocía sus pecados, aceptaba su castigo y ofrecía su sufrimiento por otros. En la última página del diario, publicado después de su muerte, escribió: «En 5 horas veré a Jesús». El día de su ejecución recibió los sacramentos, oró con serenidad y partió en paz. Después de su muerte, sus cartas y su diario se convirtieron en fuente de inspiración espiritual para muchos. El cambio radical en su interior fue tan evidente que la Iglesia Católica Francesa inició en 1993 su proceso de beatificación. Las palabras de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos revelan que la salvación no es un acontecimiento lejano, sino una realidad inmediata para quien confía en Cristo. En el momento de la cruz, donde todo parece derrota y abandono, Jesús afirma que la salvación es ahora, inmediata. El hoy dicho por Jesús es el enlace entre el presente y la eternidad. Es el tiempo de Dios, el kairos, que irrumpe en el tiempo humano, el cronos. El hoy desde la cruz se convierte en el umbral entre el tiempo y la eternidad. El hoy muestra que el amor de Dios no tiene condiciones ni aplazamientos. Actúa incluso cuando parece que todo está perdido. En una sociedad donde a menudo etiquetamos a las personas por sus errores, debemos recordar que Dios nunca deja de ofrecer una nueva oportunidad. La misericordia de Dios es infinita y no hay pecado que Dios no pueda perdonar si hay verdadero arrepentimiento.
Dios nunca tira la toalla, siempre da la posibilidad de redención. Desgraciadamente los humanos juzgamos según nuestra propia medida, no según la de Dios. Y cuando el Señor perdona sin condiciones a alguien, con dolor, que se ha acercado a Él, algunas se escandalizan, algunos, y se rasgan las vestiduras. Tienen una imagen tan mezquina de Dios y tan alto concepto de sí mismos que son incapaces de descubrir el valor redentor de la muerte de Cristo y el amor incondicional de Dios, que siempre está dispuesto al perdón. Hoy, hermanos, se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. La meta es el cielo. Tercera palabra. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Desde la cruz, Cristo instituye una nueva familia basada en la fe, una nueva familia espiritual. En el Calvario, Jesús nos enseña que el amor puede redibujar los lazos familiares más allá de la sangre, más allá de la dimensión natural de la maternidad, porque la fe crea una comunidad de pertenencia y de cuidado. Ya lo había afirmado el Maestro cuando, extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». 10 de agosto de 2012. Cori, enfermera de neonatos, que había dejado su trabajo por una crisis grave de salud, recibe una llamada de un hospital de Wisconsin, en Estados Unidos, en donde le ofrecen hacerse cargo de un bebé sin nombre de 2 semanas y que no tenía nadie quien le cuidara. La bebé había nacido sin el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. Estaba en estado vegetativo, sorda y ciega, y no respondía a otro estímulo más que al dolor. Si nadie se encargaba de ella, la bebé moriría sola en el hospital. Cori y su esposo Mark, padres de 8 hijos, aceptaron cuidarla. Le pusieron por nombre Emmalín y la trataron como un miembro más de la familia. La llevaban a todas partes, le daban cariño, le hablaban, siempre estaban con ella. Durante 50 días esta fue su vida. Cuando Cori comenzó a darse cuenta que la fuerza de Emmalín se extinguía, reunió a todos sus hijos que acompañaron a la pequeña, le cantaron, la abrazaron. Finalmente, Cori la tomó en sus brazos mientras le cantaba y a los pocos minutos descubrió que ya no respiraba. Había muerto rodeada de amor y compañía. Jesús nos entrega en la cruz a María como madre. No estamos ante un testamento doméstico, ni ante una fórmula legal de adopción, sino ante unas palabras solemnes que revelan el misterio y significado último de la persona, de su misión salvífica.
María aparece como una nueva función maternal. Será madre de todos los creyentes. El discípulo amado que ha perseverado hasta el final es ahora el Hijo, símbolo de todos los creyentes que son presentados a la Madre. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. María no es solo la madre biológica de Jesús, es la madre que acompaña al nuevo nacimiento de los hijos de Dios, nacidos del costado abierto de Cristo crucificado. María es presencia cercana y maternal, especialmente en los momentos de cruz. Ella educa en la fe, enseña a escuchar a Jesús, a confiar en medio de la noche, a perseverar en medio del dolor. María es madre que intercede, madre que guía, madre que abraza, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. María, al pie de la cruz, mientras veía a Jesús inocente sufrir y morir, aún atravesada por un dolor desgarrador, repetía su sí, sin perder la esperanza y la confianza en el Señor. Y en el tormento de ese dolor ofrecido por amor, se convertía en nuestra madre, madre de la esperanza. No es casual que la piedad popular siga invocando a la Santísima Virgen como Stella Maris, estrella del mar, un título expresivo de la esperanza cierta de que en los borrascosos acontecimientos de la vida, la Madre de Dios viene en nuestro auxilio, nos sostiene y nos invita a confiar y a seguir esperando. Ella que para el santo pueblo de Dios es signo de esperanza cierta y de consuelo. Cuarta palabra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, a punto de morir en la cruz, está recitando el Salmo 22. En la tradición judía, citar el comienzo de un salmo implicaba hacer referencia a todo el salmo. Un salmo de David que comienza con estas palabras de angustia, pero que termina con una afirmación de confianza en la salvación y la justicia de Dios. Porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado, no le ha escondido su rostro, cuando pidió auxilio, lo escuchó. Miércoles 7 de abril de 1994. Immaculée estaba en casa para las vacaciones de Pascua. Su hermano entró en su habitación en la mañana y le dio la noticia de que el presidente del país había sido asesinado por la noche. El asesinato desencadenó un genocidio nacional en Ruanda que duró 100 días y que se cobró más de 800.000 víctimas. Allí estaban otra vez fuera, a escasos centímetros de su pequeño refugio, decenas de hutus blandían sus machetes y entonaban fanáticos su grito de guerra: «Matadlos, matadlos a todos! Matad a los grandes y también a los pequeños, matad a los viejos y a los jóvenes». Confiesa Immaculée el miedo que entonces sintió. En ese momento tu cuerpo no responde. Se sacude de miedo, empiezas a temblar, se te revuelve el estómago y sientes que necesitas ir al baño. Te duele la cabeza, la piel te quema,
como si estuvieras en una cama de carbón. La mente se vuelve loca, intentas tragar y no tienes saliva. Aunque no era la primera vez que iban a por mí, aquel día fue especial. Sabía que si me encontraban no tendrían piedad. Cerré los ojos y recé para desaparecer. Mordí la Biblia. Quería que las palabras de Dios resbalaran hasta mi alma. Quería sentir su fuerza, pero solo acertaba a ver lo que me harían los asesinos. La tortura, la humillación, la muerte. Y entonces dije: Dios mío, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Qué más puedo hacer para demostrarte mi amor? Estaba cansada. De repente me seguí vaga, ligera. Las voces de los asesinos eran ya un susurro y pude ver encima de mí a Jesús que me dijo: confía y te salvaré. Cuando esto sucedió, Inmaculée Ilibagiza, entonces de 24 años, llevaba más de 2 meses encerrada en un pequeño cuarto de baño junto a otras 7 mujeres. 91 días sin tumbarse, sin caminar, sin estirar las piernas, sin apenas comer y sin poder hablar más que por señas. El dueño de la casa, un pastor protestante de etnia hutu, no había dicho nada a nadie, ni siquiera a sus hijos, y no podía llevarlas más alimento que las sobras de su familia. Inmaculée salió de aquel baño y quedó bajo la protección de las tropas francesas. Entonces supo que todos los suyos se habían ido para siempre. Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, experimenta el abandono, la desesperación y la angustia, compañeras del dolor. No solo sufre físicamente, sino que también experimenta el vacío emocional. Aunque Dios puede parecer callado o distante, está presente en medio del dolor. No es indiferente al sufrimiento humano. Esta presencia puede no ser inmediata ni evidente, pero se manifiesta a través de la solidaridad con los sufrientes. El silencio de Dios es un misterio profundo. Dios no siempre responde a nuestras expectativas humanas de manera clara o inmediata. Muchos por eso mismo se apartan de Él y dejan de creer. Pero para los creyentes es una invitación a vivir desde una fe más profunda y confiada, que no depende de las sensaciones o consuelos emocionales, sino de la certeza de que Dios sigue presente incluso cuando no lo percibimos. Ciertamente hay mucho más en juego de lo que podemos comprender, porque el sufrimiento no es necesariamente inútil, sino que puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente, para participar en el sufrimiento de Cristo y transformar el dolor en algo que tiene un propósito mayor en el plan de Dios, una forma de completar lo que falta en los sufrimientos de Cristo, una participación en su sacrificio redentor. El silencio de Dios ha de ser entendido en el contexto de la esperanza cristiana. El sufrimiento humano es real y doloroso, pero la historia no termina en el sufrimiento. Al final, Dios hará nuevas todas las cosas y en ese momento todas las preguntas encontrarán su respuesta en la plenitud de la revelación divina. Quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca.
Estas palabras se conectan con el Salmo 69. Me dieron hiel por comida y en mi sed me hicieron beber vinagre. Su sed física es real, pero al ser el Verbo encarnado, cada gesto suyo tiene una dimensión salvífica. Él había prometido un agua que los que la bebieran no tendrían jamás sed. El dador de agua se siente sediento. ¿Qué diría ahora la samaritana a la que le prometió el agua de la vida eterna? Pero no es solo sed de agua, es sed de almas, sed de amor, sed de la voluntad del Padre cumplida en la salvación del mundo. Cristo sufre y su mayor deseo es la salvación de la humanidad. Cristo tiene sed de que el hombre se acerque a Él y sacie su sed de amor. Martes 10 de septiembre de 1946. La Madre Teresa se dirigía al pie del Himalaya al convento de Loreto para participar en un retiro espiritual. Era la directora del Colegio St. Mary en Calcuta, donde además era profesora de geografía e historia. Si bien disfrutaba enseñar en el colegio, cada vez se perturbaba más por la pobreza existente en Calcuta. La hambruna de 1943 en Bengala trajo consigo miseria y muerte a la ciudad, mientras que la ola de violencia suscitada en agosto del año 46 hundió a la población en la desesperación y el terror. Teresa, la Madre Teresa, de noche, en el tren, sin poder dormir, pensando en la parábola del juicio final descrita por Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, sintió una llamada con toda claridad en su alma, una llamada dentro de la llamada. Así la describe. El mensaje era muy claro. Tenía que consagrarme a cuidar de los pobres. Jesús tenía sed de mí y ellos de mi amor, y Jesús de que les diera de beber a ellos. Era una orden. Supe que tenía que ir, pero no sabía cómo había de llegar. No era nada fácil. Tras haber recibido capacitación médica básica en París, comenzó a trabajar entre los pobres en 1948. A comienzos de 1949 se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a los más pobres de entre los pobres, las misioneras de la caridad. La finalidad de la congregación, saciar la sed de Jesucristo en la cruz del amor de las almas. En el momento de su fallecimiento, la orden operaba 610 misiones en 123 países, tareas en hospicios, hogares para las personas con SIDA, lepra, tuberculosis, comedores populares, programa de asesoramiento para niñas y familias, orfanatos, escuelas. En la capilla de cada una de las casas de las misioneras de la caridad, en la pared, junto al crucificado, hay una leyenda: tengo sed. Es un recuerdo permanente de que cada religiosa está llamada a saciar la sed de Jesús en la cruz con su amor. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad del cuidado. Cuidar no es solo asistir o hacer favores. Cuidar es una actitud profunda del corazón que nace de la fe. Es tomar sobre sí la fragilidad del otro, hacerse cargo del sufrimiento ajeno, proteger la dignidad del herido. Cuidar es una forma de ver, de estar, de actuar. Es decir al otro: tú me importas, no eres invisible, eres digno de ser amado. A veces tenemos la tentación de ser cristianos manteniendo
una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás, que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de su ternura. Cuidar es hacer visible el rostro de Dios a través de nuestras manos, nuestros gestos, nuestra ternura. Es prolongar el amor de Dios más allá de las palabras. Es acompañar, proteger, estar presente, consolar. Es un modo de ser, de habitar el mundo desde la compasión y la fe. Es necesaria una cultura del cuidado como camino para una sociedad más humana y fraterna. La cultura del cuidado como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos. Es un camino privilegiado para construir la paz. La Iglesia, reflejando el corazón de Cristo, está llamada a convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos, se expresa, de hecho, en el ejercicio del cuidado. Todos, hermanos, somos frágiles y vulnerables. Todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. Una iglesia hospital de campaña porque no espera a que la gente llegue perfecta, sino que sale al encuentro de la humanidad herida, con compasión, cercanía y consuelo. Una iglesia que proclama que el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Una iglesia que acoge a todos, especialmente a los más heridos por el pecado, la pobreza, la soledad, el fracaso, las dudas. En un mundo herido y desconfiado, la iglesia que sana, en lugar de condenar, que abraza en lugar de rechazar, se convierte en un signo luminoso de la esperanza cristiana. Sexta palabra. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Para Jesús, vivir es obedecer al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Una obediencia que se fue expresando a lo largo de su existencia y que le llevó desde la encarnación hasta la cruz. Una obediencia que comprometió toda su libertad, todo su ser. Jesús mira constantemente al Padre, solo vive de la mirada del Padre y de nadie más. Lunes 2 de octubre de 2006. Carlo no se encontraba bien. Parecía una gripe normal. El domingo 8 de octubre las condiciones de Carlo empeoraron dramáticamente y lo trasladaron a una clínica de Milán, donde le diagnostican una leucemia fulminante del tipo M3. Al día siguiente, lunes, es transferido al Hospital de San Gerardo de Monza. El martes pide recibir la unción de los enfermos y la comunión. El miércoles entra en coma por una hemorragia cerebral causada por la leucemia. Los médicos a las 5 de la tarde lo declaran clínicamente muerto tras haber cesado todas las funciones cerebrales. El jueves 12 de octubre, el día del Pilar, a las 6:45, el corazón de Carlo deja de latir.
2 días después se celebra el funeral en la parroquia Santa María Segreta. La iglesia estaba llena, tan llena, que muchos se vieron obligados a permanecer fuera. A la mayoría de ellos la familia no les había visto en la vida. Se trataba de muchos inmigrantes y personas sin techos con quien Carlo compartía cada día su comida. Carlo era un chico normal, que fue capaz de usar las nuevas tecnologías para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. Veía que muchos jóvenes, aunque parecen distintos, en realidad termina siendo más de lo mismo. No dejan brotar los dones que el Señor les ha dado. No le ofrecen a este mundo esas capacidades tan personales y únicas que Dios ha sembrado en cada uno. Decía Carlos, escuchen la frase, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Cuando murió Carlo tenía apenas 15 años de edad. Había confesado a los más cercanos, estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin gastar, sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Vivir con Jesús, para Jesús y en Jesús. Con estas palabras, Carlos Acutis traza el rasgo distintivo de su breve existencia. Lo llaman el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía, el santo de la red. Carlo será canonizado el próximo día 27 de este mes de abril en Roma, si Dios quiere, por el Papa Francisco. Todo está cumplido no es solo una frase de muerte, sino una declaración de sentido, de misión, de fidelidad vivida hasta el final. No significa una vida sin sufrimiento, sino una vida entregada, fecunda, consumada en el amor, una meta de plenitud alcanzada. La humanidad de Jesús es la humanidad más lograda, más acabada, mejor realizada, la que se corresponde totalmente con el proyecto de Dios. Por eso Cristo, hombre perfecto, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nosotros, hermanos, somos pequeños, finitos, pecadores, incompletos, pero estamos llamados no obstante a la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Una santidad que cada uno debe encontrar, porque lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él y lo ponga al servicio del reino. Es verdad que a veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre, en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Cristo, exaltado en la cruz, entregó el Espíritu. No solo expiró con la emisión del respiro final, sino
que donó el Espíritu. Ese soplo final que sale de los labios de Jesús es el mismo gesto que realizará en la tarde de la Pascua. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por pertenecer a esta gran familia de la Iglesia, que animada por el Espíritu del Señor, sigue ofreciendo esperanza al mundo a través de tantos santos de la puerta de al lado que viven cerca de nosotros como un reflejo de la presencia de Dios, que dan testimonio de que es posible la fidelidad hasta el final, en esta constancia para seguir adelante día a día a pesar de las dificultades. Séptima palabra. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Jesús se entrega totalmente al Padre y una vez más reza en voz alta con un salmo. El Salmo 31. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Es el acto supremo de confianza. Jesús pone en las manos del Padre todo lo que es y lo que posee, su mismo ser viviente, su potencia vital. El Espíritu no es sólo el principio de la existencia infuso por el Creador en la persona humana que se retira tras la muerte, sino también la presencia de Dios, la presencia divina en el ser humano. En el momento de la muerte, Jesús devuelve al manantial divino no solo el río de su vida, sino también toda su misión. Domingo 15 de mayo de 2022. El Papa Francisco canoniza en Roma a Charles de Foucauld. Nació en Francia en 1858. Vivió una vida acomodada y durante años se alejó completamente de la fe. Fue explorador, militar y científico. Era inteligente, brillante, pero vacío. Tras una experiencia profunda de conversión, se rindió por completo a Dios. Pasó de una vida mundana a una entrega total, silenciosa, escondida. Dejó todo lo que tenía, comodidades y honores, y se fue al desierto del Sáhara a vivir entre los más pobres, como un hermano entre los musulmanes del norte de África. No fue allí a convertir a nadie, sino a amar en silencio, a vivir la presencia de Jesús en lo escondido, como hermano universal. Murió en 1916, solo, asesinado en su pequeña ermita por un grupo armado, sin testigos, sin gloria humana, sin seguridad. Murió pobre como vivió, y su muerte pasó casi desapercibida. Pero en ese final oscuro, su entrega total a Dios se había consumado. Su conocida oración del abandono expresa mejor que 1000 discursos lo que significa decir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerdo la oración de Foucauld. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más.
Dios mío. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, está diciendo también, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más, no controlo nada, todo a mi alrededor se desmorona. Pero tú, Padre, sigues siendo mi roca, mi refugio, mi esperanza. Aunque todo se derrumbe, yo sé que tú no me dejarás caer. Es un acto radical de abandono, no resignado, sino lleno de fe. No se trata de dejarse morir, sino de dar la vida libremente a quien sabe cuidar lo más profundo, el alma, el corazón, el misterio de lo que somos. ¿Por qué no es resignación? Porque la resignación es fría, es pasiva, casi desesperada. No se puede hacer nada, me rindo. Pero la entrega confiada es muy distinta. Es activa, amorosa, libre. Es un salto al vacío, sabiendo que el vacío está lleno de Dios. Decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no es simplemente morir bien, es vivir de otro modo. Es la oración de quien ha entendido que el amor de Dios no depende de que todo salga bien, ni de que la vida sea fácil, ni de que se cumplan nuestros planes. Es la oración del que, aunque haya oscuridad alrededor, cree firmemente que no está solo, porque el Padre sigue ahí, silencioso, fiel, presente. Es también un acto de libertad interior, porque quien se entrega al Padre así, sin condiciones ni garantías, ya no es esclavo del miedo, ni del control, ni de la necesidad de comprenderlo todo. Cada vez, hermanos, que nos enfrentamos al dolor, a la incertidumbre, a la pérdida, a la impotencia, cada vez que sentimos que ya no podemos más, cada vez que algo en nosotros muere, una etapa, un vínculo, una certeza, también podemos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aunque no veamos respuestas inmediatas, algo profundo sucede. Dios sostiene nuestro espíritu, lo llena de paz y esperanza. Dios acoge lo que entregamos. Dios transforma incluso aquello que parece perdido. Porque confiar así no nos hace más débiles, nos hace más hijos, nos hace más libres, nos permite entregar el alma sin perderla, porque reposa en las manos del Padre. Aunque a los ojos del mundo la muerte parece ser el final absoluto, sin embargo, la fe cristiana proclama que la cruz no es el término de la historia, sino el inicio de la vida nueva. En la resurrección de Cristo, la muerte es vencida y transformada en el umbral de la gloria, como dice San Pablo. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo, al resucitar, derrota la muerte, no solo como realidad biológica, sino como consecuencia última del pecado. La pasión no es el final, sino el camino que conduce a la gloria. Este mensaje es clave en el Jubileo de la Esperanza. Somos peregrinos hacia la eternidad, llamados a vivir desde ahora la certeza de la vida nueva en Cristo. Contemplemos el misterio de la cruz
como el lugar donde nuestra esperanza se afianza, donde aprendemos que la entrega, el amor y la confianza en el Padre nos llevan a la resurrección. Abracemos nuestras cruces con la certeza de que el amor de Dios nos sostiene, que su misericordia nos restaura y que su promesa de vida eterna es nuestra mayor esperanza. Que así sea, con la ayuda de Dios. Amén. ¿Tu madre está ahí? Sí, está mi mamá, sí. Llevas ahora a mi mamá. Amigos, que la palabra que hemos escuchado nos haga discípulos y misioneros de la misma. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor.